Continuamos con el último panel. Vamos a seguir hablando de Spiroplasma, por supuesto. Este es el panel el último de la Sala Corteva, está auspiciado por Brevant. Se llama Spiroplasma, liberemos nuestro talento colectivo, que es el lema del Congreso Maizar. Ya están con nosotros Sabina Muad, que es Plant Health Product Developed Conosur en Bayer Crop Science. Juan Astini, que es líder de agronomía de Corteva. Nicolás Bertolotti, que es gerente de desarrollo de semillas de Syngenta. Fernando Guerra, que es el gerente de desarrollo de producto de KWS, Laura Caravaca, asesora CREA San Patricio, y el moderador, el periodista y presidente de Agrositio, Ricardo Bindi. Ya tenemos sonido, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por los que están acá. La mitad del público se nos rateó en el corte, pero bueno, no vamos a bancar, ningún problema. Como me decían acá, vos quédate tranquilo, que igual te están viendo por internet. No, pero está bueno porque, a ver, el primer mensaje creo que tiene que ver con el encadenamiento que se dan entre estos tres paneles. La primera presentación que nos metió en todo el tema. La segunda, porque me parece que es un elemento fundamental, que es sentir que estamos todos preparados. Me parece que eso es clave, ¿no? Estamos preparados, estamos en camino de tener todo 10 puntos, desde estudiar los híbridos que puedan ser lanzados. La gente que está en los criaderos sabe el valor que tiene eso, es decir, plantear información, presentar esa información y lograr salir de la burocracia lógica para ir a un, como dicen los yanquis, un fast track, ¿no? Decir, bueno, acá vamos más rápido y lo tenemos. ¿Para qué? Para que lo tengan los productores. Porque eso además hay que salir a producirlo, hay que tenerlo, hay que preparar inventario. Eventualmente, que es algo que vamos a charlar acá, tener que hacer la curada de la semilla, ¿no? Volver un poquito otra vez a los orígenes y bueno, hay toda una cadena muy rápida que tiene que funcionar en esto. Y lo principal es saber que el Estado está en esto, que está el SENASA, que están los semilleros, que están los organismos de control, la Secretaría de Bioeconomía, y que sea un tema prioridad 1. Y lo digo porque no es menor. A mí, a un señor que estaba acá, habló del mal de Río Cuarto. Yo en otra vida estuve en la industria de semillas 14 años y tuve que vivir en el 96 una de las mayores epifitias que hubo, que fue mal de Río Cuarto, cuando arrasó con todo material que hubiera. Medianamente tolerante, etcétera. Y la realidad es que no existía lo que vamos a ver hoy y lo que hemos visto, ¿no? Que es tener mecanismos rápidos, mecanismos de control, que podamos tener un celu y tengamos información. En ese momento no existía. Y sobre todo algo que es colaborativo. Bien, lo que vamos a hacer en este panel es, todos nos vamos a parar, pero al final. Nos vamos a parar al final para un buen aplauso. Pero ahora lo que vamos a hacer es estar sentados y hacerlo justamente. Estamos hablando de colaboración, haciéndolo colaborativo. Nadie se va a parar ahí. Es una generación que no nos gusta mucho el estar ahí en el coso. Y lo que vamos a hacer es trabajar juntos. Lo que se hizo fue algo muy interesante, que es compartir información, ¿no? entre empresas, entre CREA, y a partir de esa información decir, bueno, a ver, ¿cómo la volcamos? ¿Cómo la trabajamos junto con ustedes para hacerles llegar un mensaje? Un mensaje que me parece que tiene que ver con el título de este último panel, que es Liberemos nuestro talento colectivo. Con el tiempo empecé a hacerme un poco más filósofo de las cosas. Tú dices, che, un título puede ser un título así nomás, o un título puede indicarnos un camino. Para mí, cuando yo le veo liberemos, no es nosotros 6 o las personas que estuvieron acá o nuestro colega brasilero que vino. No, liberemos somos todos los que estamos acá. Nosotros está acá arriba y en algún momento, seguramente en el transcurso de la campaña, algunos de ustedes como productores o como técnicos tengan que estar arriba contando su experiencia, lo que hicieron y volcarlo al resto. O sea que es liberemos. Es como si uno dijera, bueno, liberémonos todos los que estamos sentados acá. La otra que me parece fundamental es nuestro talento colectivo. Talento es una palabra que habla mucho de las personas. Talento es actitud y aptitud. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a evitar ambas cosas, aptitud y actitud. Aptitud es saber de qué estamos hablando, informarnos, saber, entender. ¿Y actitud qué es, Richard? Y actitud es que lo querramos compartir, que querramos hacer de eso un elemento que nos sirva a todos, ¿no? Como para alertarnos, pasa esto, bajó, estate atento, cuidado esta cosa, esta no. Y pensemos sobre todo que no podemos perder algo tan valioso como un cultivo que en la rotación es fundamental, un cultivo que captura carbono, un cultivo que nos permite mejorar los suelos, la rotación, etc. Y creo que la agronomía y el manejo hoy nos permiten estar, yo diría, con un porcentaje bastante alto de confianza en lo que vamos a hacer. Y la última es lo de colaborativo. Liberemos nuestro talento colectivo, y acá me parece que aparece algo colectivo, colaborativo, que nos va a servir mucho. Le voy a dar a mi querida
colega, la ingeniera Laurita, tenés que prender el verde. Ahí está, liberemos nuestro talento. Vamos con la segunda, ahí está, lo podemos ver en pantalla grande, ¿verdad? Y acá vamos a algo interesante, que es hacernos esta pregunta, ¿no? En una primera etapa, diagnóstico, para recordar un poco qué pasó. Recuerden que son todas personas de empresas, una asesora crea, y me parece que lo interesante de esto es qué vieron ellos. Acá este es un panel que está en contacto con los productores, con los técnicos, que está en la calle, que tiene redes distribuidoras, que tiene profesionales, que están en la calle viéndolo. Así que bueno, ¿qué observamos en esta campaña? Por ahí arrancamos con vos, Juan, ¿qué te parece? Vamos tirando. Vos, dale, Sabina, que estás con una gana bárbara. Eso me dijeron. Bueno, antes que nada, gracias a Maizar y al panel por invitarnos. ¿Qué es lo que vimos de esta campaña? Y creo que los primeros paneles ya lo presentaron, lo presentó también muy bien Paulo. Vimos un desplazamiento de lo que conocemos como el patosistema. Como responsable de patología me toca hablar un poco de esto del triángulo de la enfermedad, que ya lo vienen contando. Todas las condiciones, ya vamos a ir hablando ahora a lo largo del panel. Vimos viendo que históricamente se produjo un desplazamiento de la presión de la enfermedad llevada por la chicharra, ¿no? Entonces lo que trajimos acá, también ya lo contaron, vimos distintos síntomas, vimos distintas respuestas de los distintos híbridos, distintos materiales, vimos condiciones distintas en cada zona, y eso nos lleva a pensar cómo tenemos que empezar a producir de ahora en adelante, o cómo tenemos que empezar a pensar el sistema productivo argentino de ahora en adelante. La idea de este slide era justamente tratar de resumir eso para empezar ahora a contar un poco más en detalle algunos de los porqués de este desplazamiento del patosistema por ahora en esta campaña. Bueno, un poco esta imagen y estas fotos que eran un videíto, lo hemos visto en varias redes sociales dando vueltas, se la pedimos para estar a la bolsa de cereales, y de alguna manera era tratar de entender qué pasó y cómo lo fuimos viendo en la campaña mes a mes. Cuando estábamos en diciembre nadie hablaba de espiroplasma, empezó a pasar el tiempo y empezaron a aparecer pequeños focos, y de a poquito fue creciendo, como podemos ver en las 4 imágenes que tenemos en pantalla. De alguna manera había cosas que nos empezaron a llamar la atención y estaba cada vez más en boca de todo el equipo, ¿no? Y empezar a pensar de, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo explicamos lo que pasó para llegar a donde estamos llegando? Cuando entendemos el gráfico y vemos de enero, febrero y marzo, vemos, digamos, con color rojo cómo va aumentando la cantidad de casos con daño, lotes de maíz con daño severo de espiroplasma, iban aumentando a medida que pasaba el tiempo, y gran parte de las explicaciones iban creándose en el momento. Hubo muchas hipótesis erradas, todos tuvimos hipótesis erradas, trajimos a los amigos brasileros, recién tuvimos a Paulo y le hicimos un ida y vuelta con todo lo que pudimos para aprender. Hay gente en el país que estaba trabajando, como dijo María Paz más temprano, hace 30 años. Apelamos a todos ellos, apelamos a ver qué era la información que teníamos histórica de esto, ¿no? La verdad que es algo, como dijo recién Richard, esto no es algo que nos haya pasado antes. También hace 20, 30 años, cuando volvemos y empezaban los primeros investigadores, no teníamos la superficie de maíz que tenemos hoy, no teníamos la distribución de maíz que tenemos hoy en el país y no teníamos los sistemas productivos que tenemos hoy. Y de alguna manera eso, digamos, nos lleva a empezar a pensar y a masticar de a poco cuáles eran los temas que empiezan a salir. Digamos, de lo primero que empezamos a hablar, que ya ahora vamos a ir mostrando más cosas, es temperaturas, qué pasó en el invierno. Después venimos de un verano, una campaña muy mala, donde se dejaron muchos lotes de maíz en pie, o la cosecha no fue del todo correcta y se cayeron muchos lotes y tuvimos muchos maíces guachos en nuestros rastrojos. ¿Qué pasó con esos maíces guachos? Cuando pasó el tiempo, al principio no sabíamos bien ni qué era esto de Puente Verde, y empezó a pasar el tiempo y dijimos, ojo con el Puente Verde, y en parte de la explicación la veíamos por ese lado, ¿no? No la teníamos tan clara, pero la veíamos que venía por ese lado. Empezamos a ver esto, el pedido de, dejemos 90 días sin maíz a campo, que era el primer bajada de línea o legado de cortar el Puente Verde. En algunas zonas del país no se podía o no teníamos sistemas tan claros que lo hicieran. Lo oí hace un rato al flaco Casmú y decía, muchachos, pensemos en esto de una manera regional. No podemos bajar una receta para toda Argentina, y acá es donde tratamos de, como grupo y equipo,
empezar a trabajarlo, desglosarlo y empezar a entender cada una de las regiones de Argentina qué es lo que podíamos hacer. No sé si vamos a tener una respuesta concreta y una resolución, pero de alguna manera va a haber varias cosas que van a ir surgiendo para adelante. Vamos a la siguiente. ¿Querés agregar algo más de esto? No, un punto que me parece que es interesante, que en este movimiento de la plaga y después de la enfermedad, no solamente es un desplazamiento geográfico y una diferencia en dónde inicia y cómo se mueve respecto a lo que conocíamos, sino que también es el uso que se da el maíz en esas zonas donde están rojas. Y el puente verde que bien hablaba Juan, cómo empezás a trabajar normalmente con un maíz que viene para grano, normalmente en el norte, tardío, y empieza a llegar como tarde al resto del maíz, arrancás con un maíz que temprano, que tiene un puente para silo, que tiene maíz para consumo, entonces se desplaza el problema a una situación más grave. Empezamos a tener cada vez más en ese triángulo de enfermedad, más hospedante susceptible, más tiempo, y arranca en un enero donde no termina de parar este maíz joven que tanto le gusta a la chicharrita, entonces ese puente se extendió hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, no solamente como la tenemos en el norte y normalmente va bajando hacia el sur, o si la tenemos más hacia el oeste y va hacia el este. Ese cambio creo que también lo que muestra es que, como bien decías, ahora nos tenemos que preparar, no estábamos preparados de manera suficiente o no estábamos preparados. Y algo que cambia también, que me parece interesante de lo que charlaba recién Paulo, es que nosotros podemos hablar con nuestra propia experiencia, a diferencia de antes cuando escuchábamos a Brasil como eso quizás no me pase nunca, esos niveles de población, ese tipo de producción. Bueno, hoy ya tenemos nuestra experiencia y es compatible, hablamos el mismo idioma respecto a lo que puede pasar cuando esto es grave. Hay un tema que es clave, que es, y lo decía recién Juan, que es dividir en 3 grandes regiones, ¿no? De las cuales una, que es la que está en el medio, la que llamamos de transición, a su vez también la podemos llegar a subdividir. Al principio hablamos de una, ahora ya estamos hablando de una diferencia. Y después tenemos otra que me parece que de la cual vamos a hablar bastante, que es todo lo que podamos llamar centro y núcleo, zona núcleo sur, que tiene una característica totalmente distinta. Pero todo se inicia un poco en el NOA-NEA, ¿no? Así que nada mejor que la ingeniera Laurita para que nos diga, ella como asesora CREA, un poco este tema de, ahí está, de la situación del noroeste, índice de severidad. A ver. Escuchamos. Bueno, primero contarles que nosotros el Dálvulus dentro del cultivo de maíz lo venimos viendo hace varias campañas. Dálvulus se presentaba más que nada al final del ciclo de cultivo de maíz y lo veíamos muchísimo en cultivos de invierno, en trigo, en los cultivos de servicios, centeno, rabanito, en colzas, la campaña pasada. Y en la campaña 22-23 empezamos a ver algunos casos aislados en zona sur, zona de maíces semilleros, como dijo Augusto hace un ratito, y en zona norte. Dado esos casos aislados, como región CREA del NOA, firmamos un convenio de trabajo con la estación experimental donde nos propusimos seguir adelante líneas de trabajo que tenían que ver con seguimiento poblacional y con algunas líneas de manejo. Pero bueno, quiero dejar en claro que sí veíamos la plaga, que sí la conocíamos y que de algún modo estábamos medianamente preparados. Nunca nos imaginábamos que iba a llegar de esa manera, eso es una realidad. Las fotos que ven ahí, habiendo hecho esta introducción, un poco las mostró hace un ratito Augusto, me adelantó toda la presentación, pero es una macro que está en la zona de la Cocha, muy cercana a lo que llamamos la zona roja, que es la zona que tiene más presión de población de Dálvulus. Y recuerden lo que dijo Augusto, que es muy importante, no solo la población, sino el nivel de infectividad que tenía esa población. Entonces, esta macro que ven ahí es una macro hecha en la Cocha, en la estancia de Las Marías. Esta macro se sembró el 9 de enero, esta foto es del 14 de abril. Ahí hicimos una mini gira con el CREA La Cocha, CREA San Patricio, y pudimos ver el comportamiento de los materiales en una zona de alta presión. Para caracterizar esta región, Dálvulus comenzó a aparecer, a estar con importancia a partir de B2 en los cultivos. Presentó síntomas severos a partir de estado vegetativo, hubo lotes perdidos prefloración y además los cultivos que tuvimos y que llegaron a cosecha, hoy están siendo algunos cosechados, todavía nos falta tiempo,
pero con rendimientos muy por debajo de lo que necesitamos como rendimiento de indiferencia. O sea que esta zona, que es la zona sur, que comprende La Cocha, Los Altos, San Pedro Guasallán, La Valle, es una zona que está muy complicada, que hoy le preguntás al productor si va a volver a sembrar maíz la campaña que viene, y por supuesto nos van a responder que no van a hacer maíz. Lamentablemente para el sistema nuestro, como lo dijiste hace un ratito, no solo aporta salud al suelo, aporta cobertura. Nosotros tenemos cultivos estivales, el maíz rota con soja y con poroto y le da estabilidad en el rendimiento porque de algún modo funciona como un amortiguador de los baches hídricos que tenemos durante el desarrollo del cultivo de verano y también de las altas temperaturas que tenemos para poder tolerar con los cultivos como las legumbres, ¿no? Entonces sacar el maíz del sistema no es tan simple, lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos, lo fuimos construyendo durante mucho tiempo. Esto es lo que es zona sur. Después el CREA San Patricio está en realidad en zona este, más que nada, y es la foto de la par, la foto de la chicharrita, eso es Izcallacu a fines de abril. Ya terminado, ahí fuimos a hacer los monitoreos de severidad en espiga. Izcallacu tuvo otra situación. Arrancamos con, en el trampeo no había muchos dálvulus, en el cultivo nunca vimos dálvulus, se fertilizaron, creíamos que estábamos salvados y pensábamos, el año que viene nos pasará lo mismo que el sur. Estábamos reídos, creíamos que estábamos totalmente salvados. Empieza a crecer la población acá a fines de febrero y cuando notamos los síntomas en esta región a partir de R3. Me acuerdo hicimos una mini gira, CREA San Patricio, todos los semilleros, Flaco vos también estaba. Probamos la escala de severidad de la estación experimental, había generado una escala de severidad donde veíamos la severidad en planta, no había espiga importante todavía, entonces vamos a medir severidad. No, los maíces están bárbaros. No. Me acuerdo, no era la incidencia por debajo del 10% y la severidad muy poca. A la semana, era una semana de mucha temperatura, los maíces estaban tremendos. O sea, lo que nos habíamos visto que no era nada, los más susceptibles inclusive estaban en el piso. El cambio que fue haciendo paulatinamente el cultivo a partir de R3, R4, R5, R6, y era como que lo que nosotros creíamos que teníamos en la mano, esos 8.000 kilos mínimo, se nos detonaron enseguida. Fue una desilusión de todos, ¿no? De los técnicos, de los propietarios, hasta de los encargados. La verdad que, si querés pasar la otra, ahí pueden ver un poco el comportamiento de alguna de las curvas. Esta es una construcción que hicimos con el equipo de Pioneer, con las curvas nuestras más las curvas de ellos. Y todas las curvas que se puedan sumar son bienvenidas. El eje de las X son semanas, hasta el 52 son semanas del 2023 y hacia adelante son semanas del 2024. Y pueden ver los saltos que dan, la línea azul, la que más alta está, es la zona de los saltos, la zona que le decimos la zona roja. Y después hay una roja que es la de Izcallacu, la que vieron ahí, la plancha de la trampa, ¿no? Y después abajo, bueno, después está Nueva Esperanza, Urruyacu, todo con una situación más o menos similar. La que se corta allá es una medición en maíz primavera. Y la línea de abajo, que es la línea verde, es Santa Catarina, Brasil. Entonces, ¿por qué pongo? Nosotros dijimos en el este, cuando aparece la población, las trampas empiezan a indicarnos que había una alta población, ya habíamos superado B8, B10. Dijimos, bueno, no, ya está, no vamos a hacer nada. No hicimos nada. Ahora, no hay que hacer nada cuando los niveles poblacionales no son los que hemos tenido nosotros, sino sí hay que hacer algo. Hemos ido aprendiendo de todo, de la chicharrita, de dálvulus, de las condiciones climáticas, de la población, de lo que medíamos de gusto, de lo que nos faltaba medir. La verdad que fue un año de muchísimo aprendizaje y como, digamos, el aprendizaje más importante que tenemos hoy
es que no hay una sola herramienta para poder salir de esta situación, que en el caso nuestro es muy importante hacer un vacío sanitario y además de eliminar las plantas huachas, porque estamos con un nivel poblacional muy alto en nuestra zona, en la situación nuestra, aclaro, no es la situación de todo el país, pero es lo que nosotros hoy estamos necesitando para después empezar a trabajar con otras herramientas y poder tener éxito. Vos querés agregar algo, Nico, pero antes hay un tema que da vuelta acá, ¿no? Que es también el tema de, en esta zona, cómo juega esto que se ha dado como una vez en 30 años, ¿no? Como fenómeno, cómo se ha dado esto específicamente. Y cómo juega también el cambio, que lo hablábamos un poquito, ¿no? Los cambios de germoplasmas, de pasar, nosotros pasamos de un lado a otro, ¿no? De tener todos materiales tropicales, muchos eran cruzas, yo también laburaba en Cargill, Paulo, así que hemos estado seguramente juntos viviendo la megafusión, y teníamos materiales tropicales que trabajábamos mucho con Brasil, había una tolerancia. Después pasamos a materiales más templados. ¿Cómo juega acá también? Un momento casi diría rarísimo, bisagra, ¿no? Porque no se daba de esta manera como en Brasil. Y por el otro lado, el portfolio de materiales. Si querés hacer un comentario de eso, ¿cómo lo ves vos? Dale, como hombre no, de desarrollo? A ver, un poco tomando la posta de Laura y un poco lo que comentaba Fernando, es decir, esto nos agarró por alguna razón que Juan, Sabi comentaron, es decir, che, bueno, venimos de un año niña donde se abandonaron muchos lotes, ¿no? El control de huachos no estaba en toda la zona. Bueno, hay un montón de causas que nosotros sabemos. Seguramente nos agarró con portafolios templados de menor o de mayor susceptibilidad a la enfermedad, porque esa migración que buscaba el mercado, de decir, che, con híbridos templados podemos aumentar la producción del norte, podemos tener cultivos más seguros, podemos cosechar antes, podemos no tener problemas de vuelco y de quebrado. Entonces, como que todo confluyó medio en una tormenta perfecta para tener esta situación. Entonces, después de hablar de todo esto, el otro punto es que por ahí los híbridos tropicales sí, no todos, pero en la genética tropical hay niveles de tolerancia diferenciales sobre los híbridos templados que tenemos acá, y eso puede aportar en un porcentaje a la solución. Un poco donde queríamos por ahí focalizar dentro del panel es, che, ¿cómo llegamos a esos niveles? Que si bien acá están representados los del NOA, de la zona de Laura, los niveles que nosotros vimos en San Justo, Porteña, el norte de Córdoba, fueron extremadamente elevados. Entonces, un poco la explicación la vamos a buscar por otra parte del triángulo de enfermedad, que es las condiciones ambientales, que es un poco lo que tal vez menos se ha hablado, digamos, durante el día de hoy. Entonces, ahí pasale 2 o 3 clics. Entonces vamos a hablar del clima y qué nos pasó en este 2023, que fue extremadamente anómalo. No es que fue, bueno, che, fue un poquito mejor, un poquito peor, no. Fue el año más caliente desde el 1961, casi con 1 grado centígrado más que el promedio de la serie. Cuando vemos abajo, el mapa más azul es el mapa de un invierno histórico que grafica la intensidad y el número de heladas. Y el mapa que está más blanco es el mapa de Argentina para el invierno 2023. Un poco lo que hablábamos acá, digamos, yo me veo tentado a decir, che, donde desaparecieron las manchas azules y celestes, y superponemos con los mapas que mostró Juan de presión de espiro y de vectores, como que hay digamos, algo que cierra. Entonces, como que aparentemente el invierno no jugó su papel en las zonas donde debería haber controlado la población, más allá de todas las otras prácticas que tenemos que hacer. Casi que podemos decir, che, el control de la población en esa zona donde se explotó de vector, faltó mucho frío. Si vamos a la siguiente, creo que este gráfico también es bastante claro. Ahí lo que tratamos de dibujar son el 2021, 2022 y 2023 para el cuatrimestre de mayo a agosto, ¿no? Es
es un mapa de anomalía de temperatura. Cuanto más azul, más frío respecto a lo normal. Cuanto más rojo, más cálido que lo normal, ¿no? Y otra vez, decís, che, tuvimos un invierno que fue lo único que nos faltaba para empujar o generar las condiciones que permitieron, o que creemos que permitieron, que esa explosión del vector sea muy alta. Y cuando vos ves en mayo, en julio, en agosto, superponés los lugares más rojos con los mapas de la bolsa que vimos, casi que están calcados y superpuestos. Entonces, evidentemente, el invierno nos ha jugado una mala pasada. Tomando lo que decía Paulo, si pasamos a la siguiente, y esto me parece que es un poco la conclusión que vamos a llevarnos de acá, decir, che, tenemos que trabajar para generar información que nos permita tomar mejores decisiones. Y eso que vimos en el invierno de 2023 ya lo sabíamos. Este es el pronóstico para mayo, junio y julio del Servicio Meteorológico Nacional, que sale en abril del 2023 y que obviamente hoy con el diario del lunes es fácil decir, che, mirá, ya lo sabíamos, ¿cómo no lo miramos? ¿No? Entonces, decir, ya teníamos un panorama de temperatura de invierno súper cálido y de también condiciones de humedad de transición a niño, ¿no? Entonces, como que podríamos haber usado esta información, digamos, hoy seguramente la vamos a usar, pero entonces, dentro de todo lo malo, por ahí un poco la buena noticia, si pasás a la siguiente, Richard, es que hoy ya sabemos que el trimestre de invierno que nos queda por delante va a ser mucho más frío en gran parte del territorio respecto al 2023. Va a ser un año, respecto a las temperaturas, bastante normal o bastante parecido, y va a ser bastante más frío en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en el sur de Santa Fe, que también, digamos, nos da como un buen augurio decir, che, el invierno aparentemente va a ser lo suyo, digamos, y debería contribuir a bajar la población si nosotros, además de eso, podemos controlar las plantas voluntarias, bueno, un poco todo el manejo integrado que vamos a proponer después. Pero esto es una realidad. Un punto aparte es la zona por ahí de Laura, castigada eternamente, que está roja y que ahí hay como una expectativa de que siga estando un poco más caliente que lo demás. Entonces, en esto de, che, laburemos entre todos para poder generar información que nos permita tomar mejores decisiones, acá tenemos una punta que no va a dejarnos, digamos, ya vimos que no vamos a tener soluciones mágicas, tenemos que usarlo como aliado, hacer todos los deberes, y bueno, lo vamos a tener de aliado. Nico, vos lo que mostrás en el fondo es un gran contraste entre lo que veníamos diciendo. Esto ocurrió como un fenómeno totalmente anómalo y además, climáticamente, si vemos las condiciones que se proyectan para adelante, da la sensación de que se evitaría perfectamente, ¿no? Después vemos un poquito qué pasaría ahí. Sabina. Iba a hacer un comentario tratando de asociar lo que comentaban recién los chicos, más la charla que dio Paulo. Si pensamos en lo que pasó en el 2023 y ese mapa completamente rojo y lo asociamos al conocimiento que tenemos nosotros de las fechas de siembra, tenemos que pensar esto como un circuito. Y ahí traigo el tema de la regionalización y el empuje que queremos darle a esto como pensar todo como un sistema integrado. Entonces, Augusto también comentó de las regiones, de cómo las pensamos. Si vamos al mapa del 23 y vemos todo eso rojo y lo llevamos a las fechas de siembra, vamos a ir viendo que en la medida que termina de cosechar el norte de Argentina, y esto para que todos tratemos de entender el sistema, empezamos a sembrar en algunas regiones del sur, digamos, de la zona más sur. Sobre todo regiones que producen maíz para tambo, maíz dulce para consumo interno. Entonces, indefiniblemente vamos a tener puentes verdes y lo que pasó el año pasado, sumado a las condiciones climáticas, no solo de temperatura, excesivos vientos nortes que tuvimos del norte el año pasado, favorecen, lo que decía Paulo, la migración de la chicharra hacia la zona sur de la zona subtropical. Entonces, si solapamos todas esas capas de informaciones, entendemos la dinámica de la plaga
entendemos cómo se va a comportar el vector, cómo se comportan las distintas enfermedades, vamos a poder ir entendiendo cómo prevenir el patosistema, básicamente. Entonces, lo importante es eso, la temperatura, conocer un poco el movimiento de la plaga, conocer un poco las fechas de siembra, cómo venimos trabajando, y llevando a la historia un poco también de lo que pasó en la zona núcleo. Tras la siembra de Santa Fe viene la siembra de lo que es la zona tardía de Córdoba o la zona temprana, la zona núcleo. Y eso fue favoreciendo todo el desplazamiento de la plaga. Termina de cosechar la zona tardía, digamos, de la zona núcleo y vuelve a sembrar la zona del noroeste argentino. Y eso llevó a los niveles también altísimos de presión que arrancamos con la charla hoy que comentaba Laura. Porque convengamos que el norte, si bien terminó su campaña con picos de chicharras por encima de lo normal, termina su campaña con el triple de chicharras que tenían. Entonces, pensemos ese circuito ahora de cómo vamos a trabajar esta campaña para poder prevenir y evitar que todo ese ciclo se vuelva a cumplir. De ahí viene, bueno, esta buena noticia de que tenemos heladas, lo venimos teniendo en la zona de Pergamino, venimos teniendo al menos ya 4 o 5 heladas bastante fuertes. Eso puede ayudar a reducir la plaga de la enfermedad. Si quieres pasar al siguiente y traemos acá nuevamente el triángulo de la enfermedad para dar un poco de pie a la parte del manejo. Si nosotros podemos predecir qué es lo que va a pasar, vamos a poder, y conocemos la enfermedad, vamos a poder manejar la enfermedad. Hablábamos en la mesa chica cuando armábamos esto de, bueno, hay que volver a hacer agronomía. Y sí, hay que volver a hacer agronomía. Hay que volver a pensar qué principios activos, hay que volver a pensar las fechas de siembra, hay que pensar en el vecino antes de tomar decisiones y de eso ir previendo cómo ir disminuyendo el número del vector. El vector lamentablemente no tiene la culpa. El vector se alimenta de maíz y va a seguir alimentando maíz. Pero tenemos que ver cómo vamos a reducir a ese vector para reducir el riesgo de la enfermedad. Juan. Bueno, yo para sumarle a esto, digamos, creo que fundamental y gran parte de la explicación que lo vemos con temperaturas y realmente me da una tranquilidad comparado con Brasil. Cada vez que hablamos con los amigos brasileros, en algún momento nos dijeron, bueno, acostúmbrense a esto, y yo no estaba tan convencido en ese momento y digo, me parece que acá había que darle una vuelta de rosca más y así fue, digamos, dándole una vuelta de rosca más estamos con mucho más información y mucho más tranquilidad de a dónde vamos a ir, digamos, y qué es lo que nos va a ayudar como ambiente en sí, ¿no? Parte de lo que estamos viendo es la regionalización. Esto que hablaba recién Sabina de entendamos cuál es la problemática en cada una de las zonas. Cuando hablaba esta mañana, o cuando hablaba hace un ratito Laura, y decía al sur, al sur, que sigue siendo muy norte para la gran mayoría de nosotros, digamos, hay un problema grande por estos maíces de primavera, ¿no? Entonces, entender en cada una de las regiones cuál va a ser la batalla que tenemos que dar y cuál es la batalla que tenemos que dar como comunidad, ¿no? Como socios en el agro, todos los que estemos en la cadena de maíz. Eso termina siendo fundamental. Pablo lo dijo más temprano, digamos. Y parte de los gráficos que nos mostraban de poblaciones de chicharritas captura en Brasil, digamos, en parte se explica por eso. Cuando nosotros, si prestan atención, ya lo vamos a volver a ver el gráfico, pero si prestan atención, la captura de chicharritas que hay en Brasil está muy por debajo de los niveles de lo que hemos logrado en el norte de Argentina y en muchos otros lugares donde tenemos capturas. Pero de alguna manera todos los jugadores de la cadena hicieron lo que había que hacer. Se controlaron los maíces guachos, se hicieron las aplicaciones que había que hacer y demás. Si nosotros no vamos a jugar ese partido, directamente es encarar el Mundial con Messi solo sin un equipo y ahí ya sabemos lo que nos pasa. El último Mundial lo jugamos con Messi y toda una selección atrás y ahí fue distinto. Creo que ahí estamos nosotros, ¿no? Creo que ahí estamos todos como cadena, todos los que estamos involucrados dentro de Maizar, no solo los semilleros, productores y toda la cadena en sí, tenemos un rol importantísimo en lo que es las regiones, ¿no? Fernando, ¿vos querés agregar algo de esto? Básicamente, creo que resumiendo un poco el triángulo, que es lo que hace que suceda la enfermedad, los patógenos María de la Paz nos mostró claramente que ya están requete contra estudiados y establecidos y su determinación y su diagnóstico es relativamente simple, o por lo menos no dudamos de lo que estamos viendo. Tenemos un punto sobre el ambiente y dentro del ambiente depende si trabajamos un triángulo o una pirámide, está la chicharrita y su evolución, que es lo que venimos hablando.
estamos nosotros como factores de generar ese ambiente, cómo vamos a sembrar, cuándo vamos a sembrar, y obviamente la otra pata es el hospedante, que somos nosotros, más gente en la cadena, que creo que la responsabilidad que tenemos, nadie dejó de ver espiroplasma este año, o sea, todos lo vimos. Creo que la responsabilidad no va a salir de acá, yo siempre digo, o por lo menos no lo hago más personal quizás, el resto después si quiere se suma. No hay un híbrido lindo que esté bien, lo importante es tener la responsabilidad de sacar lo que está mal. Eso lo que va a hacer es que el maíz vuelva a ser estable, sea más sano que antes, y tenemos que tener ese compromiso de, después de esta experiencia, haber limpiado todos los años que podíamos ver en una campaña, nosotros vemos muchos años al mismo tiempo, poder limpiar todo lo que es malo, lo que realmente no performó bien, lo que no tiene una tolerancia aceptable, un comportamiento. Ahora, considero que eso tiene que estar relacionado, como bien decíamos, a la región o al ambiente. Hablar de tropicales en zona núcleo no tiene ningún tipo de sentido solo por querer resguardarse de espiroplasma, porque sabemos que entramos en otros problemas. O sea, hay mucho para hablar de germoplasma. Creo que de vuelta la idea es haber podido por lo menos limpiar las cosas que no tienen que volver. Impecable. Antenita no me da bola, ahí está, ahí. Bueno, al principio lo que hicimos tener un poco la visión, la veníamos escuchando, acá hicimos un poquito la aplicada, y acá lo que en realidad más nos interesa a todos es decir, bueno, ¿qué rol tengo yo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué tengo que hacer en todo esto? Fíjense que se armó un cuadro muy piola, barbecho, siembra durante el cultivo, post cosecha, que tiene que ver un poco con lo que vamos manejando nosotros, ¿no? Sabina. Sí, básicamente lo que queríamos ejemplificar acá no es nada muy distinto a lo que también Paulo trajo en ese slide, que yo saqué una foto para sumarla acá, porque fue impresionante cuando Paulo puso el slide de qué hacemos para manejar, todos los productores levantaron el celular y sacaron una foto. Yo estaba justo parada ahí atrás y era la foto hermosa, porque es lo que están todos esperando. No dio tiempo para sumarla porque daba para sumarla, pero básicamente la idea acá era tratar de traer un poco de eso, decir, bueno, hay que hacer agronomía nuevamente, lo dije antes. Tenemos que pensar qué tenemos que hacer desde ahora que cosechamos el maíz y planificar nuestra próxima campaña para sembrar en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero de la próxima. Entonces, lo más importante es empezar ahora. Ya también Augusto comentó del monitoreo que se está armando a nivel nacional para poder, desde todas las instituciones público-privadas, para poder empezar a entender un poco más la dinámica de este patosistema. Con lo cual, bueno, lo importante es ahora enfocarnos en la eliminación de todo el maíz voluntario, del maíz guacho, del maíz triguero, de como lo queramos llamar, para mantener libres esos lotes de cualquier planta en la cual el Dálvulus se pueda alimentar. Si bien estamos rezándole a San la nieve para que haga frío y controle un poco las temperaturas para controlar al Dálvulus, sí tenemos que hacer ese foco principal en el control del maíz guacho. Por otro lado, en caso de la presencia de Dálvulus sobre el maíz guacho, bueno, hoy hay ya, gracias a los registros acelerados del INASE, productos que nos están permitiendo para aplicar para su control y bueno, tratar de hacer los controles químicos siempre, digamos, contactando al agrónomo de referencia, ¿no? En lo que es la siembra, y nos convoca acá como maíz semillero también, trabajar con semilla certificada. Sé que estamos todos trabajando en los registros de insecticidas de tratamiento de semilla, que hubieron aprobaciones, que se están planificando estrategias de tratamiento doble de semilla para siembra y asegurar, digamos, ese periodo de emergencia que habló Paulo, que habló Augusto. Reducir la ventana de siembra al máximo, es fácil decirlo, sabemos que es difícil hacerlo, pero al menos tratar en los consorcios de productores, charlar un poco, planificar un poco, o al menos hacer el esfuerzo esta campaña de tratar de sembrar lo más cercano posible para evitar esa cadena sucesiva de siembras de emergencia de maíz, porque como dijo Paulo, ahora se retiró, pero la chicharrita es inteligente, evolucionó con el maíz e identifica cada estadio del cultivo. La ninfa tiene un rol en su cadena de biológica, la chicharra adolescente tiene un rol y la adulta tiene otro. Y lamentablemente cada una de ellas va ocupando y va evolucionando junto con el crecimiento de maíz. Entonces es muy inteligente. Y si nosotros podemos jugarle esa jugada de reducir al máximo y controlar, vamos a poder reducir las poblaciones también. La nutrición es clave y, bueno, lo que decía también Fernando, los semilleros tuvimos la oportunidad este año de poder ver en el máximo esplendor la debilidad o no de nuestros híbridos
y tenemos ya información que se puede brindar y cada catálogo de producto lo mostrará y poder elegir en esa paleta de productos, ¿no? Nico. Sí, yo un poco lo que, viendo esto y lo que comentaba Xavi, yo creo que de nuevo da para la regionalización, ¿no? Pues yo particularmente vivo en Balcarce, mi control de guacho debería ser, bueno, la salida de la primavera, ¿no? Y entonces, en la medida que me voy al norte y la frecuencia de heladas deja de ser el control primario durante el invierno, debería estar comprometido, deberíamos todos estar comprometidos en el manejo de esas plantas voluntarias, que vimos que es como tal vez una de las grandes llaves que pueden ayudar a destrabar este problema, ¿no? Entonces, de nuevo, acá me parece que da como para regionalizar y no bajar o tratar de trabajar en recetas que únicamente únicas para todas las regiones. Entonces, de nuevo, yo lo que me llevo de esta, si querés, de nuevo, de este problema enorme que tuvimos con la chicharrita es que nos está obligando a trabajar juntos, a ponernos de acuerdo, a alinearnos, a trabajar entre las empresas, los productores, la industria, los organismos públicos, todos. De nuevo, para mí lo más importante es generemos información para poder tomar las mejores decisiones, que seguramente con eso vamos a poder mitigar los riesgos. Me parece que ahí está la llave, ¿no?, para salir de acá. Bien, Nico, sobre la base de este cuadro, Juan, un poco la problemática del NOA la vimos, ¿no? ANEA, por ahí podemos agregar alguna otra cosa, creo que Laurita la hizo muy, muy clara y nos planteó incluso un escenario, ¿viste?, digamos, como para pensar y alertarnos, ¿no? Ahora, vamos a la zona famosa esta de transición, el tono tuyo lo merece, para hablar de la zona de transición, fuiste elegido porque sos el que habla el lenguaje, pero está bueno que marquemos, ¿no?, del NOA ANEA para abajo hasta llegar a la zona núcleo sur, cuál es el estado de situación, qué pasó y también qué herramientas, ¿no?, podemos empezar a tener. No, está buenísimo, Richard, el punto. Y vos sabés que te vuelvo un paso atrás antes de esto, pero estuve obviamente dentro del Congreso dando vuelta en todas las charlas de espiroplasma, ¿no? Y la verdad que la información que estamos compartiendo está muy alineada entre todos los que estamos trabajando en el tema. Y un punto que vi que muchos mostraron en su presentación y que Paulo terminó de alguna manera de darnos la razón, que fue lo que discutimos acá, que es esta misma información la mostramos generalmente en pirámide, en forma de pirámide, ¿no? Y alguien le hizo la pregunta a Paulo de si nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿cuál de estos puntos es lo que más influencia tiene para frenar un poco la enfermedad, ¿no? Y de alguna manera la respuesta de Pablo fue bastante concreta y es lo que nosotros creemos, es que de alguna manera no hay uno de ellos que sea más importante que el otro. Cada uno tiene su rol, digamos. Pensamos en la genética y tienen un rol, pero con genética sola no nos vamos a salvar. Pensamos en los curasemillas, tienen un rol, pero con curasemillas solo no nos vamos a salvar. Pensamos en aplicaciones de insecticidas, tienen un rol y no nos va a salvar solamente. Nutrición todos hablamos de nutrición y es un gran componente, pero no alcanza solamente con nutrición. Hablamos del vacío sanitario, de cortar el puente verde y dejar más de 90 días. María de la Paz habló hasta 150 días, pero tampoco es la solución completa. O sea que lo fundamental acá es entender ida y vuelta. Y yendo de vuelta, Richard, a lo que me preguntabas vos, digamos, la zona de transición es súper interesante porque también, viste, es difícil y recién pensaba cuando vos decías, Laura misma habló de su sur y su norte con manejos distintos, o sea que hablemos que de regionalización es, digamos, algo muy puntual y muy particular de cada zona, ¿no? Cuando hablemos de esa región centro, y llamémosle Ruta 19 para arriba, todo norte de Córdoba, Santa Fe Centro y hasta algo de Entre Ríos, ahí tenemos una diferencia muy clara entre este y oeste. En el este tenemos maíces tempranos, tenemos tamberos, tenemos un manejo distinto, tenemos una posibilidad de hacer un maíz temprano. A medida que nos vamos al oeste de Córdoba, esa posibilidad no está y debería ser hasta mucho más fácil mantener un vacío sanitario. Entonces, ahí creo que hay que de alguna manera acercarse y pensar en cada una de las zonas cuáles son las estrategias. Hay cuestiones que van a ser muy simples, digamos, el tratar de seleccionar
la genética con mayor tolerancia, perfecto, dentro de lo posible. No me voy a trabajar los híbridos tropicales que pueden sembrar en Tartagal con muy buena tolerancia a Marco Juárez, porque no, porque tengo miedo de espiroplasma, porque es una locura, no va a cosechar nada, pero no por espiroplasma, sino por un montón de otros factores. Entonces, hay que entender la lógica. Entendemos que el germoplasma tropical por lo general tiene mayor tolerancia, pero la adaptación del germoplasma tropical que está hoy disponible en Argentina no es para toda Argentina. Entonces hay que saber hasta dónde va. Cura semillas, sin dudarlo hay que ir, y el tema de aplicaciones de insecticida temprano, con una red de monitoreo que va a estar establecida, deberíamos poder avanzar. Recién Augusto contaba de la red de monitoreo con el cual se está avanzando, y una vez que tengamos una información concreta en cada una de las regiones, eso va a ayudar mucho al manejo en sí. Fernando, ¿vos querés agregar algo de esto, pensando un poco en la mega zona de transición? Que fue difícil, que realmente sorprendió, creo que si bien es algo que está dentro de los atributos de lo que buscamos evaluar o de lo que uno cree poder encontrar, la magnitud fue tremenda. Lo mostraba Laura recién con números, tenemos una presión superior a lo que es safrinia. Y eso lo pusimos sobre un germoplasma que no está desarrollado para eso. O sea, entendamos bien que estamos ante quizás una de las enfermedades en cultivo extensivo más agresivas y más dispersas. Hablabas de mal de Río Cuarto, que si bien está y generó un daño, la zona fue un poco más chica. Creo que parte de esta charla, al final de todo lo que es Maizar, es empezar a juntar todo esto que fuimos aprendiendo. Que hace que nos preparemos un poco más, que empecemos a analizar. Creo que Juan habla algo sumamente interesante, que es analizar cada estrategia en cada región. Eso va a ser interesante poder plantearlo en cada zona, y creo que más allá de la genética, es la genética en la zona y con qué presión. O sea, necesitamos atravesar este invierno, saber cuánto voy a tener o qué potencial daño voy a tener, entendiendo que de vuelta estuvimos quizás en la peor campaña para cada una de nuestras zonas. Entonces, a partir de acá, en mi opinión, esto solo puede mejorar porque estamos pensando en hacer algo para que esto salga mejor, a diferencia de lo que hicimos por ahí antes, que era intentar seguir haciendo lo que sostenía el maíz. Creo que la situación futura va a mejorar de maíz en general. Nico, bueno, vos dijiste dónde estás ubicado, así que estaría bueno, si te parece, entrar un poquito en esa zona. Dale. Hay datos interesantes en esto cuando uno piensa, ¿no? Para ubicarse. Uno diría, bueno, qué sé yo, ¿por dónde pasa Rosario hasta el sur de Buenos Aires, ¿no? Dale, hasta donde se pueda sí. sembrar maíz. Y te tiro un par de datos que son interesantes, porque cuando yo llegué acá lo primero que hice era conversar con algunos referentes. Así que en un momento lo encontré a Santiago del Solar, que fue cuarto presidente acá. Y digo, Gaucho, vos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el maíz? Y no, por supuesto, lo voy a tener recontramonitoreado, pero yo tengo una planificación. Y esa planificación tiene que ver con muchas variables. Y tampoco me es fácil, bueno, pensar a veces el barbecho que voy a hacer, etcétera. Después lo veo allá en segunda fila Agustín Avellaneda, cuyo padre fue el primer presidente de Maizar hace 20 años, cuando estuvimos charlando con él, y le pregunté, che, Agustín, ¿qué van a hacer? Dice, bueno, vos estás más en el sur de Santa Fe, no le vamos a aflojar, vamos a estar, por supuesto, metiendo todo el equipo de agrónomos, etcétera, porque sabemos que es una situación especial, porque sabemos que el clima hoy pinta distinto de lo que fue esa condición. Así que bueno, digamos, yo te digo caso empírico de productores grandes con muchos años de maíz, etcétera. Dale, bueno. Yo si querés de nuevo, volviendo a este concepto de regionalización y decir, che, bueno, tomamos la zona núcleo, incluyendo el sur de Córdoba, el este de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, completa, digamos, y La Pampa, y viendo el panorama que tenemos hoy, nosotros vemos, por un lado, que venimos de una campaña que tuvimos, estamos cosechando casi el mejor rendimiento en esa zona de los últimos 5 años. En fechas de siembra temprana, el impacto te diría, hasta en sintomatología de espiro fue mínima. Por supuesto que hubo algunos casos en fecha de siembra tardía, que si alguno de los que está acá tuvo un lote de siembra tardía y me escucha decir a mí, che, no pasó nada con espiro, se va a enojar, pero digamos, viendo la globalidad de la situación de la zona de núcleo y comparándola con la zona por ahí central, digamos, ese impacto fue relativamente de una incidencia y severidad baja para lo que fue el resto del país. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que vimos, y empezando a trabajar con la información, tenemos un pronóstico en donde la temperatura nos va a ayudar a
controlar lo que quede de vector. Venimos de un año niña con los perfiles, no sé si alguno estuvo en la charla de Juan Orsellet, él hoy mostró, decir, che, tenemos los perfiles llenos, que vamos a llegar con los perfiles llenos a pesar de que estemos enfrentándonos tal vez a un año de transición hacia niña. Y cuando sumás todo ese combo, claramente nos parece a nosotros que la zona núcleo debería, o esta zona que estuvimos describiendo, la fecha de siembra temprana parece ser como la mejor opción. Y un poco lo que discutíamos en el panel, no vamos a decir de riesgo cero, sino con una mitigación de riesgo justa que nos va a permitir apuntar a maíces de alta productividad con un riesgo manejado. Sumado a esto, vamos a tener la red que presentó el Flaco, va a incluir puntos de muestreo ahí, entonces no es que nos vamos a tirar un piletazo, digamos, si vemos que tenemos 1000 chicharritas y esto no se controla, bueno, obviamente tomaremos otra decisión. Y para mí la otra mensaje que por ahí queríamos llevar es esa zona por ahí internamente entre nuestro grupo de trabajo, la llamamos como zona de pánico, porque en realidad hay como muchísima preocupación, hay muchísimas charlas de Spiro, que está buenísimo para entender la enfermedad, pero el impacto de la enfermedad ha sido relativamente bajo. Entonces, y en línea con lo que decíamos todos acá, creo que sería un error cambiar la estrategia de producción de maíz por híbridos tropicales, digamos, como que el horizonte debería seguir siendo el mismo, maíces de alto potencial, de manejos agresivos. Cada productor después, por supuesto estoy hablando a nivel general, ¿no? Cada productor conoce su sistema y apuntará a lo que quiere, pero como que parecería que en esa zona el riesgo debería estar mitigado si pasa todo esto y si podemos empezar a generar ya información sobre la dinámica poblacional. Ese es un poco lo que, como resumen de manejo para esa zona. Gaucho, ¿te quedaste con ganas de algo? ¿Algún comentario para cerrar esto? En primer lugar, que soy de Córdoba también, porque si no, no me van a dejar volver, soy casi del mismo lado que Juan. No, evito las esdrújulas, que es una estrategia muy útil. Algo que lo escuchaba recién y algo que sale es que nosotros pensamos que tomamos decisiones, muchos somos ingenieros y estamos en un sistema muy estructurado, que tomamos decisiones solo con información. O sea, agarramos la curva poblacional que nos va a dar la red, agarramos el híbrido que mejor me funcionó, lo pongo en la fecha de siembra donde mejor va a rendir y esto funciona. La realidad es que nosotros sobre eso tenemos una capa de emoción que hace que vos te abras o te cierras a poder pensarlo de alguna forma. Es lógico que casi todos estamos muy enojados y en la zona de pánico con un miedo totalmente cerrados a maíz, ¿no? Pero pasado un poco el tiempo, visto todo lo que escuchamos hoy, procesado con el viaje de vuelta a casa y demás, uno empieza a ceder un poco a la idea de decir, che, hay luz. Porque si son menos de 1000, o sea, capaz que en tu zona un tropical anda, los templados no, y ya lo empezás a ver de otra forma. Creo que ese es un proceso que hay que hacer muy rápido en cada región, de dar vuelta a la página. Obviamente las siembras tardías de la zona núcleo, de lo sur, está impactando ahora lo que estamos viendo, son esas infecciones muy tardías. Entonces salir un poco de este cerrado, decir no lo voy a pensar, el maíz no, es imposible, y volver a pensar y decir, bueno, si lo tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Abrirme un poco a la idea de analizarlo, de tomar toda la información, porque la verdad es que es increíble cómo en muy poco tiempo hay mucha información. Va a llegar mucho de los rendimientos, de las redes y demás, que entra todo ahora. Entonces decir, bueno, con eso, más la emoción de decir, lo quiero hacer o lo necesito hacer, bueno, cambia un poco la idea de cómo miro el problema. O sea, empiezo a ver una solución un poco más clara. Bueno, buenísimo. Algunas ideas de lo que vimos, porque me parece que no es solamente este panel, sino el encadenamiento de los tres paneles. Me parece que todo es una construcción. ¿Vos querías un comentario final? No, un sí. No, uno aprende a ver las emociones. El último comentario en realidad era, sin dejar de lado todo lo que dijeron, pero también traer la reflexión, ¿no? Nuevamente, Pablo se fue, pero Brasil supo convivir con este problema, ¿no? Aprendió. Le llevó tiempo y nosotros tenemos que aprender de ese tiempo que ya transitó Brasil y que aprendió a vivir. Nosotros ya tomamos muchas cosas rápidamente y las implementamos, con lo cual es factible seguir haciendo lo que sabemos hacer con mejor calidad.
Y trayendo al título de la charla, de expresar todo este talento colectivo, creo que está, y el ejemplo que tenemos acá, de estar nosotros acá 6 sentados, de la red que se va a armar y demás, es demostrar eso, que se puede generar información, que ya sabemos, no vamos a trabajar más con el diario del lunes, vamos a empezar a trabajar con previsión y podemos planificar de un modo adecuado para poder sembrar. Entonces, ese es el mensaje también, ¿no? Impecable, excelente. Bueno, quería integrar un poquito el primero, el segundo y este tercer panel, ¿no? Me parece que van juntos. A la gente que nos está viendo por internet y a ustedes que por ahí no estuvieron en los dos primeros, les recomiendo verlos. Me parece que está muy bueno verlo juntos. Está muy bueno escucharlo a Paula decir en un momento algo que recién decía Sabina también. Yo lo noté porque me encanta el tema de áreas de siembra y dice 1995, 3.3 millones de hectáreas. Cuando nosotros estudiamos los mercados ya no es Estados Unidos. ¿Y qué hace Brasil? ¿Y qué le pasó a Brasil? Entonces vemos que hay una solución de continuidad en la estrategia que pasa desde el fitomejoramiento hasta el manejo, hasta el productor y sus decisiones y qué sé yo, lo que una nación tiene como visión hacia adelante, ¿no? Después yo lo escucho que dice, y en el 2015 10 millones, o sea, los tipos tuvieron la problemática, está bien, tienen todo un paquete fitosanitario, pero también tienen un problema, digamos, existencial más grande que nosotros, porque están haciendo en una zona donde el maíz es una torta de chocolate, ¿viste? La ves y decís, a esta temperatura, esta humedad, cosa que nosotros no lo tenemos. Y después, claro, 2017, 21 millones de hectáreas, y uno dice, claro, estos flacos, además de ir combatiendo todo eso, le van metiendo rendimiento, y cuando decís, claro, cuando tienen 100, 120, etcétera, lo mismo que nos pasa un poquito con el debate de soja, que decimos, che, ¿por qué nosotros nos estancamos y ellos crecieron y tienen prácticamente la investigación de los argentinos? Bueno, tendremos que explorar en esas cosas que hacen que cómo ellos van llevando hacia adelante las distintas problemáticas. Acá me parece que lo que se hizo fue eso, ¿no? Atacar todas esas problemáticas. Una cosa que me encantó también, y la voy a repasar cuando la vea de nuevo, es el análisis fisiológico de la problemática, viendo floema, xilema y entendiendo también por dónde pasa cada uno, ¿no? Los estadios más adultos, los estadios más pequeños y por dónde pasa también el tema de control fitosanitario. Me pareció también muy piola cuando hablamos esto de, y lo vimos en una curva, el tratamiento de semillas. Y creo que queda picando esto, ¿no? Che, a ver, habrá que hacerlo porque los productos están, existe la tecnología en todos los criaderos como para hacerlo y a lo mejor será un momento de decir, che, no compré semilla que no tenga este tipo de tratamiento y la estudiemos, que es un elemento que realmente me parece que impactó bastante cuando veíamos esa curva. Van saliendo cosas interesantes. La otra que me encantó cuando vi el segundo panel y seguramente ustedes que estuvieron y que muchas veces decimos el Estado, ¿no? Que es lento, etcétera, estamos viviendo en el Estado en una verdadera interacción público-privada, porque yo escuchaba decir la rapidez, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con entender el problema, generar redes para poder monitorear todo esto. Esto hoy lo tenemos monitoreado al toque y tenemos todavía bastante tiempo hasta la fecha de siembra. El tema de 7 formulados inscriptos en tiempo real. Esto costaba un montón. El tema de la evaluación de germoplasma. Todos sabemos que hay que hacer 594 carpetas, tener no sé cuántas observaciones, presentarla en ayunas para que te aprueben un híbrido. Y hoy la realidad, cuando uno dice esto, bueno, estás ante una situación fast track de nuevo que te permita, digamos, que todas estas cosas ocurran. Hay mucho de lo que fuimos hablando, me parece a lo largo, yo como verán tomo notas, me hace acordar a Cassiari, que cuando cuenta un cuento después va y te tira todas las hojas que escribió. Me parece interesante también lo que hemos visto acá, ¿no? El clima como el factor preponderante. Me parece que eso es clave, los mapas que ustedes mostraron lo demuestran, esto no es un fenómeno que ocurre todos los días. También aprovechando información empírica, le hice una nota hoy al director de Clima y Agua del INTA, gran amigo, Pablo Mercury, y le pregunto, che, Máster, ¿cómo viene la cosa hacia adelante, no? Y lo que viene hacia adelante, bueno, lo que estamos viendo un poco todos, un niño que se va lentamente, que nos trajo, como decías vos, ¿no? Ya 3 heladas en zona núcleo.
¿Va a ser frío? Le pregunté, de normal hacia abajo. Me estoy acordando que la semana pasada también lo entrevisté a Mario Navarro, que es otro observador, ¿no? Que está en Córdoba, en su observador de Sal Si Puede, y me dijo, va a ser un invierno de normal para abajo. Todos dicen lo mismo, ¿no? Lo que sí sé es que todos nos estamos muriendo de frío antes que en otro. Y digo, bueno, hay que ir monitoreando también la variable tal vez más importante de lo que fue saliendo acá, que es el clima. Y esto de que vinimos de una situación... Entonces, digo, no es como para pánico, es como para estar alertas, atentos todos. Y vuelvo a algo que se mencionó también acá y me parece como el núcleo, el eje de todo esto, que es la Red Nacional de Monitoreo, ¿no? Y de lo que veníamos hablando como título de esto, en la Red Nacional de Monitoreo no es cada uno de los que estamos acá, ni siquiera ustedes que están acá o los que nos están viendo, somos todos, ¿no? Empezando por un Estado que está tratando de utilizar metodologías más modernas, que las vamos a tener todos disponibles, y me parece que eso es lo que marca un poco el rumbo, ¿no? En el fondo uno podría decir, en lo que viene hacia adelante, que es una gran oportunidad, y pensando en un cultivo como maíz, que digo, es prácticamente estratégico, venimos creciendo enormemente, empezamos a tener un número importante, juega prácticamente en todas las nuevas ACTEX, que es el tema de captura de carbono, huella de carbono. Hoy en día te dice un productor, y si no me la garpan, pero en algún momento te van a decir, la necesitas. Y me parece que es uno de los cultivos más nobles que lo necesitamos incluso hasta para este concepto nuevo de bioeconomía, del que venimos hablando mucho, bioenergías, de lo que venimos hablando también, que es la producción de carnes, ¿no? Que ha cambiado muchísimo el modelo y la necesitamos. Y decir, no necesitas hacer viajes tan largos y la transformás, cosa que también me decía Santiago del Solar pensando en los tambos. ¿Sí? Entonces digo, bueno, creo que la importancia de lo que estamos viviendo en el cultivo y todo lo que estamos teniendo en experiencia nos demuestra que a nivel tecnológico y a nivel de comunidad de conocimiento lo sabemos hacer muy rápido. Yo cada vez que termino en esto, y te invito, Fede, que subas, termino con una foto, ¿no? Porque me encanta que estas cosas queden graficadas. Vení. No lo vi a Paula, ¿está por ahí? No, se me había ido. Se fue, ¿no? Y Nico también no estaba, ¿no? Así que bueno. Bueno, la ingeniera. Los que estuvieron, ¿quién más está? El flaco, vení. Vamos a sacar una selfie general, porque con la gente atrás. Yo sé que la hora ya están todos después de... Nos tocó un momento... Pero pónganse, nosotros lo que vamos a hacer es... No les vamos a dar la espalda, lo vamos a poner a todos como protagonistas, ¿qué les parece? Y Fede, si me permitís, está bueno terminar con un mensaje, ¿no? Y tal vez mi mensaje sea muy rápido, muy escueto. Son solamente 4 palabras. ¡Viva el maíz, carajo! ¡Vamos! Y un aplauso para todos los que están acá. ¡Vamos! Con todos ustedes.